¿Cómo les va? Muy buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora en Chile. Bienvenidas y bienvenidos también a quienes se conectan desde otras partes del mundo a esta señal que está siendo transmitida en directo por el canal de televisión del Senado de Chile y también por las plataformas de Radio Cooperativa y cooperativa.cl, como también a quienes luego las revisen en diferido en nuestros distintos portales. Damos inicio a esta ceremonia de homenaje internacional al expresidente Eduardo Frei Montalva en esta fecha muy especial en que recordamos los 40 años de su partida que se cumplen justamente este 22 de enero. Saludamos a quienes serán protagonistas de este homenaje. Ya nos acompaña la presidenta del Senado de la República de Chile, senadora Jimena Rincón. Senadora, buenos días. También al presidente de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, el doctor Norbert Lammert. Saludamos a quien nos acompaña desde Europa, el expresidente del Partido Unión Demócrata Cristiana, ex vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia, don Rocco Buttiglione. También se incorpora desde el Perú, expresidenta del Partido Popular Cristiano y ex candidata 2 veces a la presidencia de la República de ese país, Lourdes Flores, y a quien nos convoca hoy, el expresidente de Chile, presidente de la Fundación Eduardo Frei Montalva, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Muy bienvenidos a todas y a todos ustedes. Saludamos también a quienes dirigen y trabajan en las instituciones que organizan y han facilitado realizar este homenaje. Me refiero a la Fundación y Casa Museo Eduardo Frei Montalva, a la Fundación Konrad Adenauer, al Centro de Extensión del Senado, con el patrocinio de la Corporación Bernardo Leighton y también Radio Cooperativa. Eduardo Frei Montalva, el hombre de la patria joven, es quien revisaremos en los próximos minutos junto a ustedes la vigencia de su pensamiento en Chile y también en otros lugares del mundo. Un hombre que ya muy joven entendió la importancia de vincularse con otras realidades, a mirar más allá de nuestras fronteras, que muy joven, a los 22 años, como miembro de la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos, viajó a Roma a un encuentro justamente de jóvenes católicos. Era diciembre de 1933 y este primer viaje a Europa tiene un gran impacto en él en diferentes aspectos. Eran tiempos de una evidente tensión social y el auge de los totalitarismos en Alemania y en Italia, a la vez que comparte con destacados filósofos, con académicos, con dirigentes sociales y políticos, de quienes se nutre y quienes van a influir en su pensamiento político. Tras su estadía en Italia, viaja a Francia, donde conoce y oye cátedras del filósofo Jacques Maritain. Luego se traslada a Bélgica, coincidiendo con la muerte y los funerales del rey Alberto, la coronación de su sucesor Leopoldo, padre de Balduino, a quien Frei recibiría en 1965 acá en Chile como monarca de los belgas. Su paso por Bélgica, cuna entonces de la implementación de las ideas del socialcristianismo por aquel entonces, le permitió un acercamiento a la formación de cooperativas agrícolas y sindicatos, políticas que formarían parte sustancial de su gobierno 30 años después. Saltemos esos 30 años y revisemos en audio y en imágenes esa visita oficial a Europa del presidente Frei Montalva, que en 1965 lo llevó a ser el primer mandatario latinoamericano en realizar una visita de Estado de este tipo. Dos días antes de emprender su viaje por 4 países del viejo mundo, el presidente Frei ofreció una conferencia de prensa para reseñar la labor de su gobierno y los objetivos de su viaje. Acto seguido, en el Salón Rojo de la Moneda se efectuó la sencilla pero emotiva ceremonia de la transmisión del mando. Bernardo Leighton Guzmán, ministro del Interior, asumió el mando de la nación en calidad de vicepresidente y, visiblemente emocionado, recibió un saludo de su amigo Eduardo Frei, ministros de Estado y autoridades. En Milán, el ministro de Relaciones Exteriores, Amintore Fanfani, fue el encargado de dar la bienvenida al visitante al pisar tierra italiana. Entretanto, grupos de escolares cantaban aires chilenos y miembros de la democracia cristiana italiana los saludaban entusiasmados. Después de un homenaje rendido en el Palacio de la Intendencia, el presidente Frei, su esposa y su comitiva hicieron sus maletas para viajar a Roma. El presidente Giuseppe Saragat y altos personeros del gobierno italiano saludaron a Frei a su llegada a la ciudad eterna. El
tricolor chileno flameaba en los mástiles de las casas romanas y las murallas lucían letreros dando la bienvenida al ilustre visitante. En sus conversaciones privadas y en sus discursos, el presidente insistió en la necesidad de que Europa mirara hacia América Latina y en especial a la experiencia revolucionaria que se realiza en Chile. Américo Petrucci, alcalde de Roma, los recibió en el Palacio Municipal, donde hizo entrega a Frei de una estatuilla con el símbolo de Roma. Sobre el Coliseo y el Arco de Triunfo ondeaba la bandera chilena, presencia indeleble de Chile en Europa. Antes de poner fin a su visita a Italia, el presidente Frei concurrió a una audiencia con el Papa Paulo VI en el pequeño Estado del Vaticano. En su saludo al pontífice de la Iglesia Católica, el presidente explicó los anhelos de su revolución en libertad. Buscamos crear, dijo, un nuevo orden social, inspirado en las supremas normas de la justicia. París, la ciudad luz, fue la segunda escala presidencial en Europa. Hasta el aeropuerto de Orly llegó el presidente de Francia, general Charles de Gaulle, para darle la bienvenida a nombre de su pueblo. El mandatario francés, luego de calificar a Frei como un gran estadista, señaló que Francia estaba dispuesta a colaborar con Chile en la realización del programa del pueblo. Se había completado la segunda etapa de su gira, y en Londres, la reina Isabel II y el príncipe Felipe lo aguardaban en el andén de la estación Victoria. Los periodistas londinenses comentarían luego que solo a Kennedy, de Gaulle y al presidente Lübke se le había tributado una recepción de tanta importancia como la brindada en honor del mandatario chileno. Los más destacados líderes políticos se reunieron también para saludar a Frei, y en las calles, banderas y acordes marciales saludaban el paso de la carroza en que viajaban la reina de Inglaterra y el presidente de Chile. El fastuoso ceremonial del Reino Unido no logró opacar la trascendencia que en Londres tuvo su visita. Allí repitió las palabras de Winston Churchill: «Dennos las herramientas y nosotros terminaremos la tarea. La tarea es nuestra», agregó, y declaró categóricamente que los chilenos la llevaremos a cabo. En el Hotel Claridge, su residencia oficial en Londres, Frei retribuyó en un almuerzo las atenciones que le brindara la reina Isabel y su gobierno, homenaje no solo a su persona, sino al pueblo que representa. München, Alemania, fue la última escala europea del mandatario chileno, y allí fue recibido por el canciller federal Ludwig Erhard. Eran los últimos días en que la presencia de Chile en Europa fue una realidad palpable. Las torres de la Catedral de Colonia se recortan bajo el cielo alemán durante la visita efectuada por el presidente Frei y comitiva, acompañado por autoridades locales. La llegada a Bonn constituyó una extraordinaria recepción. Frei y el presidente Lübke procedieron a revistar las tropas ante el entusiasmo del público que en gran número se reunió en el aeropuerto. El pueblo de Bonn lo recibió en forma oficial en el edificio de la municipalidad. El presidente Frei agradeció a la muchedumbre desde uno de los balcones del ayuntamiento. En el Palacio de Augustusburg, el presidente alemán brindó a Frei, esposa y comitiva una recepción con 1.200 invitados. Las rosas que recién florecían enmarcaron el encuentro de dos antiguos amigos. En su jardín de Rhöndorf, el ex canciller Konrad Adenauer esperaba a quien tantas veces saludó en congresos internacionales de la democracia cristiana. Después de una extensa plática sobre tópicos de política exterior, el ex canciller se despidió de la esposa del presidente con un gesto especialmente deferente. También visitó Berlín, donde le esperaba el alcalde Willy Brandt, quien le extendió la bienvenida muy sincera del pueblo berlinés. Durante 4 horas y media, la comitiva visitó un sector occidental de la ciudad, contemplando de paso el gran pórtico conocido como la Puerta de Brandenburgo. En un avión Caravelle de LAN Chile, llegó a Arica el presidente Frei, quien puso pie en tierra chilena después de 24 días de ausencia. El recibimiento fue extraordinario.
el pueblo se volcó a los caminos y las calles para manifestar a Eduardo Frei su contento por la labor realizada y por el hecho de volver a tenerlo en Chile. Bueno, casi 60 años se cumplen de esa visita del presidente Frei Montalva a Europa. Qué figuras de renombre mundial, ¿no? De Gaulle, Adenauer, qué vigencia el de la reina de Inglaterra, que además está pronta a cumplir 70 años en el trono. Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestros invitados a este homenaje internacional a Eduardo Frei Montalva, el hombre de la patria joven, al cumplirse, como ya decíamos, este 22 de enero, 40 años de su partida. Vamos a comenzar con quien ha cumplido altas responsabilidades en Chile, primero como ministra de la Presidencia, del Trabajo, hoy como senadora electa por la región del Maule y presidenta de la Cámara Alta. Bienvenida, senadora Jimena Rincón. El audio. Hola. No escucho nada yo, no sé si ustedes me escuchan a mí. ¿Sí? Yo, Bustamante, quiero partir mis palabras en este homenaje internacional a don Eduardo Frei Montalva. Quiero partir mis palabras rindiendo homenaje a una mujer, una gran mujer que hoy día partió, la señora Leonor Oyarzún Elwin, viuda de un gran presidente, don Patricio Elwin. Y lo digo con cariño y con tristeza. Ella tenía ya 102 años, así que sin lugar a duda va a encontrarse con aquel hombre al que acompañó toda su vida. Saludo con mucho afecto al expresidente de la República y expresidente del Senado de Chile, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Querido presidente, un abrazo. Saludo a la gran lideresa del Perú, con quien me tocó en alguna oportunidad estar y compartir en nuestro país, a la expresidenta del Partido Popular Cristiano y ex candidata presidencial, querida Lourdes Flores. Un abrazo telemático a la distancia. Con agradecimiento por su participación, también saludo con cariño al presidente de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, a don Norbert Lammert, y con mucho afecto saludo también al político, filósofo, expresidente de la Unión Demócrata Cristiana de Italia y vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia, Rocco Buttiglioni. Saludo a todas y a todos los que nos están viendo en este homenaje internacional a Eduardo Frei Montalva, el hombre de la patria joven. Es un tremendo honor para mí intervenir en este homenaje internacional donde participan personalidades de Europa y de América Latina, quienes se reúnen para conmemorar los 40 años de la partida del expresidente Eduardo Frei Montalva. Como presidenta del Senado, cargo que don Eduardo Frei también ejerció, y como demócrata cristiana, la responsabilidad y el sentimiento se fusionan ante el recuerdo de un estadista de renombre mundial. Cuesta encontrar líderes que recorran a través de su vida entera un camino de coherencia y fortaleza en sus principios, en sus convicciones, en su vocación por la acción pública, en su amor por Chile y especialmente por los desamparados, por los campesinos, por los trabajadores y trabajadoras, por los jóvenes y las mujeres. Lo aprendí a conocer desde muy niña, a través de mi padre, que trabajó con él en promoción popular. Su profunda fe lo encontró en momentos de cambio trascendentales del mundo católico en los años 60 y encontró en muchos pastores como Manuel Larraín, don Oscar Larsson y en el cardenal Raúl Silva Enríquez el impulso, la sabiduría y el entusiasmo para pensar que un Chile distinto, más justo y solidario era posible. Por ejemplo, durante el proceso de la reforma agraria, con seguridad la transformación estructural más profunda en la historia de nuestra patria, durante el siglo XX. Me conmueve su capacidad de preguntarse por las formas en que el humanismo cristiano podía concretarse en una sociedad como la nuestra, tan compleja, desigual y pobre, como la que le tocó vivir en su juventud, participando en la acción católica, estudiando Derecho y trabajando al mismo tiempo para ayudar a su familia.
Estudiaban a los pensadores y filósofos cristianos de la época, como Jacques Maritain, nutriéndose de ideas y principios que bebían de encíclicas papales, críticas de los efectos de la modernidad capitalista, como la encíclica Rerum Novarum de León XIII y el 40º ano de Pío XI. Estudiar, leer, debatir, qué importante era aquello, conversar las ideas, proponerlas, defenderlas, siempre pensando en entender a su contradictor más que en imponer su propia visión. Una lección hoy día urgente. La inquietud por conocer y comprender el mundo lo llevó a viajar por Europa a mediados de los 30, periodo de efervescencia política y regímenes dictatoriales, valorando en consecuencia la democracia, la tolerancia, la convivencia cívica, el respeto por las instituciones, así como la justicia social, los derechos laborales, la vivienda digna, la educación y la participación, ejes de lo que años más tarde sería su programa de gobierno en la llamada Revolución en Libertad. Otro gran chileno y camarada, don Gabriel Valdés, recordaría un episodio de ese tiempo. Y cito: una mañana vi alzarse a Eduardo Frei en una gran aula del Vaticano, donde se realizaba una asamblea de universitarios iberoamericanos. Con pasos largos y seguros avanzó hacia el podium y ante el Papa Pío XI, cardenales y centenares de asistentes, habló en representación de la juventud del continente. Sus palabras profundas y sonoras, la fuerza interior que irradiaba, me impresionaron muy hondamente desde el primer minuto. Era su ingreso en el mundo internacional al más alto nivel. En aquella dimensión internacional, Latinoamérica fue territorio de su pensamiento integracionista, contrario a cualquier tipo de intervención de las potencias de la Guerra Fría, especialmente de Estados Unidos, como quedó de manifiesto durante su mandato, a la vez que fortaleciendo instancias de colaboración como fue la creación del Pacto Andino. La integración, señalaba don Eduardo, nace hoy como un complemento necesario de cualquier esquema de desarrollo. América Latina requiere unirse para que los esfuerzos para que desarrollarse no se vean aplastados por el gigantesco desarrollo de los más poderosos. Quisiera esbozar algunas temáticas actuales que estuvieron en radar de la preocupación del expresidente desde los tiempos de ministro, jefe de Estado y líder opositor de la dictadura. Sin duda que hoy día Eduardo Frei estaría plenamente sintonizado con el Papa Francisco y su encíclica Laudato Si, que recoge ideas ya planteadas por Juan Pablo II en su encíclica Redemptum Omnis, en torno a que parece que somos cada vez más conscientes del hecho de que la explotación de la tierra, del planeta sobre el cual vivimos, exige una planificación racional y honesta. El Papa Francisco propone una ecología ambiental, económica y social, una ecología cultural, una ecología de la vida cotidiana. Desde esta perspectiva, para Eduardo Frei, el tema social, territorial y ambiental estaba entre sus preocupaciones como ministro a mediados de los años 40, particularmente la conectividad y la disponibilidad del agua. Recordemos que en 1945 Eduardo Frei aceptó la cartera de Obras Públicas en el gobierno del presidente Juan Antonio Ríos, cargo que lo llevó a recorrer el país y orientar sus esfuerzos en los territorios, conectividad e infraestructura para articular al Chile acomodado de Santiago y de las grandes ciudades con las localidades pobres y desconectadas del Estado. Así, vemos en Eduardo Frei una avanzada mirada sobre la integración del país, la necesidad de repartir adecuadamente los beneficios de la economía en las provincias a través del camino. Asimismo, durante su gobierno, perdonen, la conectividad digital de la que hablamos, y estoy en Antofagasta, en el norte de nuestro país. Asimismo, durante su gobierno, el país enfrentó una gran sequía, tan violenta como la actual que vivimos, por lo que la preocupación por el medio ambiente, los recursos hídricos, como los pobres son quienes más sufren en estas condiciones, tienen en Frei un referente de voluntad política y esfuerzo público vigente hasta el día de hoy. Por otra parte, cuánta inquietud nos provoca en estos días la enorme cantidad de información y particularmente desinformación que el nuevo mundo de los medios de comunicación digitales nos han traído. Confiar en los contenidos, escribir con la verdad, desarrollar ideas, contradecir Sí, ahí lamentablemente hemos perdido la señal con la senadora Rincón, y ya nos decía, ya está en el norte de Chile, en Antofagasta. Me indican que solo le agradezcamos, senadora Rincón, va a seguir con nosotros en este homenaje internacional al presidente Eduardo Frei Montalva, pero vamos a seguir avanzando en nuestro programa. Lamentamos esta desconexión de la tecnología que a veces nos juega malas pasadas, pero ya veíamos en este homenaje la importancia que tuvo para el presidente Frei Montalva su vínculo con el mundo. Repasábamos su viaje a Europa y cómo habrán sido, entre tantas otras, ¿no?, esas conversaciones con De Gaulle, con Maritain, con Willy Brandt en Berlín o con el ex canciller Adenauer.
Saludamos desde Europa a esta hora a quien fue justamente presidente del Bundestag, el Parlamento Federal Alemán, entre los años 2005 y el año 2017, miembro histórico de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, la CDU, hoy presidente de la Fundación Konrad Adenauer. Bienvenido, doctor Norbert Lammert. Sehr geehrte Frau Senatspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Partner der Konrad-Adenauer-Stiftung, meine Damen und Herren. Zur internationalen Konferenz aus Anlass des 40. Todestages und zur Erinnerung und Ehrung des großen chilenischen Staatspräsidenten Eduardo Frei übermittle ich Ihnen die herzlichen Grüße der Konrad-Adenauer-Stiftung aus Berlin. Wir erinnern in diesen Tagen an einen großen Christdemokraten, der für die Entwicklung seines Landes, aber auch weit darüber hinaus, insbesondere für Lateinamerika, eine herausragende Bedeutung hatte und bis heute behalten hat. Wie groß die Bedeutung des politischen Wirkens von Eduardo Frei und insbesondere seine Amtszeit als Staatspräsident war, wird aus den Veränderungen deutlich, die in seiner Amtszeit stattgefunden haben, und ebenso sehr aus den Veränderungen, die danach stattgefunden haben, als er und vergleichbare Persönlichkeiten nicht mehr über diese Gestaltungsmöglichkeiten verfügten. Die enge Zusammenarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Partnern, Parteien, Institutionen in Chile geht auf seine Amtszeit zurück. Nicht zuletzt auch auf die engen persönlichen Verbindungen, die es zwischen Eduardo Frei und dem damaligen Parteivorsitzenden der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands und Gründungskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, gab. Konrad Adenauer hat Eduardo Frei zu seinen persönlichen Freunden gezählt und ihn bei seinem Besuch in Deutschland in seinem Privathaus zu Gast gehabt, was die seltene Ausnahme gegenüber der sonstigen Regel war und die enge Verbindung verdeutlicht, die es zwischen diesen beiden großen Persönlichkeiten gab. Es ist kein Zufall, dass die Arbeit der Adenauer Stiftung in Chile auf genau die Zeit zurückgeht. Das erste Auslandsbüro, das die Adenauer Stiftung überhaupt eingerichtet hat, haben wir in Santiago de Chile zu Beginn der 1960er Jahre errichtet, sodass wir in diesem Jahr auch unser 60-jähriges Jubiläum begehen können, zu dem es sicher nicht gekommen wäre, wenn sich nicht von dieser Zeit an über Jahrzehnte hinweg eine so enge, vertrauensvolle und fruchtbare Zusammenarbeit mit Partnern im Land entwickelt hätte. Auf diese Zusammenarbeit sind wir stolz und wir setzen sie gerne fort, nicht zuletzt in der Wahrung des Andenkens an das Vermächtnis von Eduardo Frei wie von Konrad Adenauer, die beide von der unverzichtbaren, überragenden Bedeutung demokratischer Prinzipien und Verfahren für die Entwicklung unserer jeweiligen Länder und Gesellschaften fest überzeugt waren. Heute auf den Tag genau vor 72 Jahren ist George Orwell gestorben. Ein britischer Beamter der Kolonialverwaltung, der später durch bedeutende Romane weltberühmt geworden ist, durch keinen anderen mehr als durch sein berühmtes Buch 1984. Die damals von ihm entwickelte Vision einer totalitären Überwachungsgesellschaft hat leider nicht an Aktualität eingebüßt. Jahrzehnte nach der damaligen Wahrnehmung von Herausforderungen nach dem Zweiten Weltkrieg, in Zeiten des Kalten Krieges und der Auseinandersetzung zwischen Systemen,
stehen wir vor neuen, zum Teil ähnlichen Herausforderungen autoritärer Verirrungen, vor einer Welle des Populismus, den wir beinahe überall in der Welt beobachten können, insbesondere da, wo es überhaupt liberale Rahmenbedingungen für die Verdeutlichung von eigenen Anliegen, Überzeugungen und Absichten geht. Und weder für Südamerika noch für Europa lässt sich die Demokratie als ein für allemal gesichert betrachten. Uns wird in diesen Wochen und Monaten in einer gelegentlich unangenehmen Weise bewusst, dass die historischen Errungenschaften demokratischer Verhältnisse immer wieder neu gesichert werden müssen. Und auch dafür ist die Erinnerung an große Führungspersönlichkeiten wie Eduardo Frei von einer unverändert aktuellen Bedeutung. Und deswegen gilt mein besonderer Respekt seinem Wirken, mein Dank der jahrzehntelangen Zusammenarbeit und der festen Absicht und Freude auf die weitere enge Zusammenarbeit. Muy bien, vielen Dank. Muchas gracias, Dr. Lamarck, por sus palabras, presidente de la Konrad Adenauer Stiftung, de la Fundación Konrad Adenauer. Para el presidente Frei Montalva, ya lo veíamos, este vínculo con las principales corrientes del pensamiento de su época fueron una inquietud permanente antes, durante y también después de su gobierno. Nuestro siguiente invitado estuvo entre ellos. En los años 80 venía a menudo a Chile invitado para traer apoyo moral y cultural a muchos de quienes vivían perseguidos y también tuvo constante vínculo con los chilenos exiliados en Europa. Un amigo de Chile, político, filósofo, miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, ha sido ministro de Cultura y de Asuntos Europeos, miembro de la Cámara de Diputados de Italia e integrante del Parlamento Europeo. Saludamos a uno de los formadores de la Unión Demócrata Cristiana de Italia. Bienvenido a este homenaje a Frei Montalva, profesor Rocco Buttiglione. Muchas gracias. Señora Presidente, señor Presidente de Chile, expresidente de Chile, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que he conocido cuando éramos ambos mucho más jóvenes, amigos y amigas. Yo he conocido a don Eduardo Frei Montalva en 1979, en ocasión de mi primera visita a Chile, junto con el padre Francesco Ricci. Don Eduardo vivía en una especie de exilio en patria y era el jefe reconocido de la oposición a la dictadura militar de Pinochet. La familia Frei es de origen alemán, austríaca, y en alemán Frei significa libre, se dice frei, significa libre. En este caso se comprueba un antiguo dicho latino, nomen omen, en el nombre está contenido el destino. Eduardo Frei Montalva era realmente un hombre libre, también cuando estaba prácticamente en cadenas. No tenía miedo de expresar su juicio sobre los acontecimientos más controvertidos y impresionaba por su visión de conjunto de la realidad mundial y especialmente Latinoamérica. Desde poco había sido electo Papa San Juan Pablo II. Don Eduardo conocía la cercanía mía y de Ricci al Santo Padre, nuestra participación en las cosas polacas, y tenía un gran deseo de ser informado y de comprender. Siempre tenía una visión mundial y un enfoque latinoamericano. Miraba al mundo, pero siempre desde un punto de vista latinoamericano. Siempre colocaba a Latinoamérica en el mundo y a Chile en Latinoamérica. Visión mundial y raíces chilenas. De él, yo aprendí mucho de lo poco que sé sobre Latinoamérica. Él veía a Latinoamérica como el continente de un grande sufrimiento y de una grande esperanza. Esperanza de liberación y de justicia para todos. Era muy consciente del sufrimiento del pueblo y del deseo grande de un cambio social. Una vez me decía que ya desde el tiempo de su juventud, cuando trabajaba su tesis doctoral en Derecho Laboral, se planteaba el problema de rescatar el trabajo proletario de su condición de mercadería en el capitalismo para restituirle su dignidad propia de acción humana creativa. Era el tiempo en que en Polonia estallaba el movimiento de Solidarność y era evidente la convergencia entre esta angustia de Frei y la filosofía polaca del trabajo que al final confluye en la encíclica Laborem Exercens. Era un revolucionario. Así lo ha caracterizado Jacques Maritain en uno de sus libros, y así se caracteriza él mismo
en el libro Revolución en la Libertad, que es un resumen de su primer año de actividad como presidente. Su revolución no era una revolución marxista. No lo era porque era consciente del hecho que el marxismo ya había fracasado por su incapacidad de mantener sus promesas de bienes materiales. No lo era porque se daba cuenta que el método de una revolución determina su éxito. Si no hay libertad en el proceso revolucionario, tampoco habrá libertad en la sociedad postrevolucionaria. Él pensaba que el sujeto del cambiamiento no es tanto la clase económica unificada por un interés material, sino el pueblo unificado por una cultura y por su deseo de liberación también material. Los años de la presidencia de Frei fueron los años de Popularum Progressio, y la actuación política de Frei fue la concretización más coherente del ideal de acción política del cristiano delineado en esta grande encíclica de San Pablo VI. Tampoco la revolución de Frei era una revolución populista. El defecto principal de todos los populismos es que son redistribucionistas, quieren redistribuir la riqueza, pero no se plantean el problema de producirla. El resultado es que la reproducción destruye las fuentes de la riqueza. Frei conocía muy bien las fuentes de la riqueza de Chile, que es el cobre, pero sobre todo la inteligencia, la iniciativa, la solidaridad, la creatividad, la gana de trabajar de los chilenos. En sus años la riqueza del país creció, hubo crecimiento económico real. Y Frei fue también redistribucionista. Los que tomaron ventaja del crecimiento fueron sobre todo los pobres, y la repartición del Producto Interno Bruto cambió fuertemente en favor de los pobres, mientras los ricos iniciaron a pagar impuestos, un poco pesados, pero justos. La revolución de Frei no fue contra el mercado. Por lo contrario, movilizó y utilizó la fuerza del mercado, pero el mercado no es el monopolio. Y la política tiene que limitar los monopolios exactamente para abrir caminos a una economía de mercado auténtica. No hay además mercados perfectos. Todos los mercados realmente existentes son mercados imperfectos, llenos de asimetrías de todo tipo. Normalmente los mercados son manipulados en favor de los ricos. Frei intentó limitar la manipulación en favor de los ricos y manipularlo un poco en favor de los pobres, dando a los pobres los elementos básicos: instrucción y cultura, formación profesional, sindicato, cooperación, acceso a la casa y a la tierra, para ser competitivos en el mercado. El mercado necesita ser apoyado y contenido por fuertes instituciones jurídicas, políticas y culturales. Pocos años después del fallecimiento de Eduardo Frei, el Papa Juan Pablo II, en la encíclica Centésimos Años, llamó a una alianza de mercado libre y solidaridad. Frei esta encíclica no pudo leerla, pero creo que le habría gustado, como le habría gustado el lema de Papa Francisco en su mensaje a los movimientos populares: tierra, techo, trabajo. Hemos recordado con algunas palabras la actuación política de Frei en los años 60. Nos preguntamos ahora cuál es la actualidad de su mensaje para el mundo y para la América Latina de hoy. Frei era un católico y un demócrata cristiano. En su fe está la raíz de todo lo que él ha hecho. Sería fácil decir que él ha aterrizado y ejecutado en Chile la doctrina social cristiana. Sería fácil y también correcto decirlo, pero yo creo que eso no nos daría una comprensión exacta de su genialidad política. La doctrina social cristiana no se puede aplicar como si fuese una receta preconfesionada. La doctrina social cristiana es más bien un conjunto de principios éticos y una perspectiva sobre la realidad, un método para su comprensión. Necesita ser llenada de contenidos concretos, ser repensada al interior de una realidad históricamente determinada. Frei fue genialmente creador en su operatividad política porque ha amado profundamente a Chile, a la tierra y a los hombres de Chile, y ha estudiado en profundidad esta nación y la conocía perfectamente, era impresionante hablar con él. Por eso supo desarrollar un proyecto nacional concreto. Frei ha pensado a Chile. Una vez él observaba con una cierta amargura que en Latinoamérica muchas veces las élites se sienten más bien europeas o anglosajonas y no comparten o siquiera desprecian la cultura de su pueblo. El resultado es un abismo entre élites y pueblo. Tenemos élites sin pueblo que poseen los instrumentos conceptuales para entender la complejidad del mundo de hoy, pero no los utilizan al servicio de su pueblo. Y tenemos un pueblo sin élites que no consigue formular sus existencias vitales
y sus intereses legítimos en un programa de acción ambicioso pero concreto y realista. Él, quizá el más auténticamente internacional entre todos los líderes latinoamericanos, amigo personal de Jacques Maritain, de Konrad Adenauer, de todo el mundo y de muchos grandes personajes, era, pero siempre, orgullosamente, intensamente chileno. Pensando a Chile, lo ha situado siempre al interior de la patria grande latinoamericana. Una nación no vive en sí misma, vive en relación y en diálogo con las otras naciones. Y esta relación es más estrecha con las naciones a las cuales está más ligada por causa de proximidad geográfica y de comunes raíces culturales. En un mundo cada vez más controlado por concentraciones enormes de poder económico, político, cultural y militar, Latinoamérica puede hacer escuchar su voz solo si habla con una voz sola, y para hablar con una voz sola necesita en su interior un diálogo intenso y fraternal. Frei ha cuidado este diálogo con iniciativas políticas y culturales y con sus amistades personales que siempre tenían un contenido ideal y político. Yo soy orgulloso de poder decir que fue uno de sus amigos. Le gustaba hablar con los jóvenes y escuchar cómo ellos miran al mundo y al mismo tiempo comunicar el resultado de sus reflexiones y de su larga sabiduría y experiencia política. Estaba profundamente consciente de la necesidad de trabajar con los jóvenes para formar una nueva generación de líderes, una nueva clase dirigente, con entrañas y corazón de pueblo y cabeza capaz de entender la complejidad del mundo. El pueblo necesita clase dirigente para constituirse como pueblo, para no ser masa indistinta que protesta sin poder ser sujeto activo de su propia historia. Esta preocupación de ayudar a la gente a hacerse pueblo, a conquistar subjetividad popular, fue una de las características más salientes de su actuación política en los años de su presidencia, y recuerdo cómo le gustaba hablar de eso, de lo que había funcionado en este proyecto comunitario y también de los defectos, límites y de las posibles modalidades para corregirlo. América Latina sigue buscando su camino y su revolución. Cuando los encontrará, reconocerá en don Eduardo Frei Montalva y en su Revolución en la Libertad un profeta y un precursor de este camino. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Buttiglione, por sus palabras, por sumarse a este homenaje al presidente Frei Montalva. Bueno, uno de los mayores esfuerzos del gobierno de Frei Montalva en la región fue la búsqueda de la integración latinoamericana. Para Frei, los países de Latinoamérica comparten un destino común y trabajar en conjunto sería clave en la superación de los problemas sociales, políticos y económicos que los afectan. Sus viajes a Brasil, a Colombia, a Uruguay, Argentina, a Perú, buscaron fortalecer las relaciones con los vecinos, encontrar apoyo para sacar adelante políticas como el Pacto Andino y dar impulso a organizaciones regionales. Desde Perú, saludamos ahora a quien ha sido diputada, congresista constituyente, regidora de Lima durante 2 periodos y 2 veces también candidata presidencial por el Partido Popular Cristiano, el que encabezó durante 8 años. Abogada y gran amiga de Chile, bienvenida a este homenaje internacional a Eduardo Frei Montalva, doctora Lourdes Flores. Muchas gracias. Querida amiga y presidenta del Senado, Jimena Rincón, distinguido y querido amigo Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presidente de Chile, quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, a todos los organizadores de este evento y de manera muy especial a mi entrañable amigo Gutenberg Martínez, que ha tenido la generosidad de pasarme la voz para esta participación, que me ha permitido revisar algunos textos sobre la vida, el pensamiento y la obra de Eduardo Frei Montalva. El señor presidente, Frei Montalva, el sucesor de Alessandri, el triunfador en las elecciones del 64, el gobernante chileno hasta el 70, fue sin duda un hombre de su tiempo. Citando a Ortega y Gasset, diríamos que marcaron su accionar sus circunstancias. ¿Y cuáles son esas circunstancias que influyen en su pensamiento y accionar como líder político en la América Latina de los 60? En primer lugar, indiscutiblemente, su formación personal, que se nutre de Teilhard de Chardin o de Maritain, como reiteradamente se ha señalado,
quizás del modelo de justicia y caridad difundido por el Centro Belarmino de la Compañía de Jesús, e indiscutiblemente por las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia impulsadas en la Universidad de Lovaina, que al decir de muchos tuvo en esos tiempos más influencia que la propia Roma. En segundo lugar, en lo económico eran tiempos de influjo de la Alianza para el Progreso, del pensamiento de CEPAL, el énfasis en políticas como la sustitución de importaciones, o como se acaba de señalar, de la necesaria integración regional, y no hay duda de la urgencia de una transformación social. Y en tercer lugar, en lo político, fueron tiempos de lucha antidictatorial, contra Batista en Cuba, contra Pérez Jiménez en Venezuela, contra Rojas Pinilla en Colombia. Frei fue un líder para el cambio en su país y con su pensamiento propulsor de una visión sobre el cambio en América Latina. Porque aunque sus orígenes por la cercanía a la Iglesia se forjaron en el Partido Conservador, el nacimiento de la DC supuso llevar a la acción política un programa de cambios. La propuesta electoral y el plan de acción gubernamental fue la llamada Revolución en Libertad. La idea de cambio es consustancial al pensamiento humanista. El cambio supone la realización de la persona humana a fin de garantizar el pleno respeto y promoción de su dignidad. Ahora bien, ¿de qué tipo de cambio hablamos? ¿Por qué se habló de una revolución? A propósito de analizar el plan de acción de Frei Montalva, Pablo Garrido explora en su trabajo Revolución en Libertad, concepto y programa político de la democracia cristiana chilena del 58 al 64, la noción de revolución. Citando a Koselleck, señala: se trata en definitiva de un concepto complejo que sobre todo posee un carácter político, pero que asimismo abarca un contexto social más amplio. Designa tanto un cambio violento a corto plazo como también un proceso histórico de transformación a más largo plazo. Ambos conceptos semánticos pueden utilizarse de forma independiente, pero desde la Revolución Francesa es habitual que se relacionen recíprocamente en el mismo concepto de revolución. De esas acepciones concluye el autor que el concepto demócrata cristiano, Frei, de revolución en libertad, debe entenderse como el cambio paulatino de las estructuras sociopolíticas, obedeciendo a un proceso histórico de largo plazo, definiendo esta posibilidad de cambio paulatino, su novedad, su particularidad y diferencia con otros proyectos revolucionarios existentes en la época. No me quiero perder en las definiciones semánticas, pero sí quiero destacar la diferencia entre el cambio gradual, paulatino y permanente de largo plazo frente al cambio radical, violento y de corto plazo. Convocada para dar en este tan significativo homenaje una perspectiva latinoamericana, me atrevería a decir que existe un reconocimiento virtualmente unánime que la revolución en libertad que Frei Montalva condujo, incluyendo la promoción popular, la reforma agraria, la nacionalización del cobre, la reforma educativa, la promoción de la vivienda y la inspiración comunitarista, constituyó una propuesta alternativa al programa revolucionario de la Cuba castrista. El programa es revolucionario en cuanto quiere cambiar el estilo de la política y hacer profundas transformaciones, pero la revolución no es violenta ni de fuerza, sino pacífica y democrática. Revolución en libertad, revolución sin paredón, se solía decir. Las reformas contenidas en el programa político democristiano presentaban dos valores fundamentales e intransigibles: el respeto irrestricto por la libertad por la legalidad e institucionalidad del Estado, y la promoción de formas y relaciones sociales basadas en los principios comunitarios del socialcristianismo. Valdría, sin embargo, la pena dedicar solo unos segundos para comprender el sentido, la razón de ser de algunas de las reformas. Porque cuando lo que impregna una gesta revolucionaria, entre comillas, es la mera aproximación política, cuando no el ideologismo, esa pseudo-revolución se convierte en un puro instrumento de dominación que ahoga la libertad humana y, por supuesto, no logra ninguna transformación. Así, por ejemplo, la reforma agraria tuvo sentido para acabar con el desuso y abandono de grandes extensiones, para expandir la propiedad a más de 100.000 nuevos propietarios, es decir, para dotar de productividad al sector agrario, además de dignificar al hombre y mujer del campo, promoviendo su derecho al trabajo y su realización personal. En mi modesto punto de vista, esa reforma de los 60
Constituyó la base para el salto cualitativo agrícola exportador de décadas posteriores, en contraposición a las fórmulas colectivistas, estatistas o desnaturalización total de la propiedad sobre la tierra que abogaron otras economías agrarias, como ocurrió, por ejemplo, en mi país en la década de los 70, o como también se percibió con el repliegue en el gobierno de la Unidad Popular. Pero quiero volver al contraste con la Revolución Cubana, para relevar el profundo programa de cambios con pleno respeto a la libertad. Creo que no hay mejor exaltación de los méritos del programa Revolución en Libertad que las afiebradas expresiones del castrismo en el folleto Respuesta de Fidel a Frei en 1966, evidenciando, acusando residuo del golpe de una alternativa a todas luces superior política y éticamente. Mimado del imperialismo yanqui, guardián de los intereses en Chile como satélite económico y político. Risible pantomima política que constituye el gobierno de Eduardo Frei Montalva no es más que una obscena falsedad. Lejos de ser un revolucionario, el pobre burgués que es Frei se resuelve en el saco de sus propias contradicciones. Su papel es evitar que en Chile haya revolución, pero le ha tomado el gusto eso de llamarse revolucionario. Jura y perjura que él está haciendo una revolución y a su vez nada lo asusta tanto como la revolución. Los asustados eran los cubanos de la isla, que miraban cómo sí era posible un profundo cambio social en plena libertad. Concluyo estas reflexiones pegando un salto al presente en esta América. Vivimos tiempos de creciente penetración de las ideas del socialismo del siglo XXI y ella se expande a países que, con todas las limitaciones constatables, hemos reducido pobreza y pobreza extrema y hemos forjado una clase media emergente que representa el soporte de estabilidad y que desde luego, reclama una atención especial, pues a pesar de su importantísima emergencia, luce frágil y corre el riesgo de perder lo alcanzado. Vuelve entonces a aparecer en la realidad latinoamericana del siglo XXI la demanda de cambio. Canalizarlo de manera gradual, paulatina, permanente y con visión de largo plazo. Dotarlo de racionalidad y no de ideologismo, y fundamentalmente defender la libertad y la centralidad de la persona constituye un desafío presente. Volver los ojos a las ideas de Frei Montalva y repensarlas en función de la realidad contemporánea para enfrentar el grave riesgo de nuestro continente es un reto para todos los demócratas cristianos. Lo resumiría así: no se trata de destruir lo avanzado, que ha forjado progreso, sino de lograr que el progreso alcance a todos. Y las inspiradoras reformas de la Revolución en Libertad, adecuadas al tiempo presente, son sin duda un centro, una base para la reflexión del presente y del futuro. Reitero mi agradecimiento por esta gentil invitación y por las inspiradoras ideas de Eduardo Frei Montalva, sobre las que he tenido el privilegio de ofrecer estas modestísimas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Flores, por acompañarnos en esta jornada, resaltando, como ya decíamos, la vigencia del pensamiento de Eduardo Frei Montalva en América Latina. Para concluir este homenaje internacional y confirmar la vigencia del mensaje y pensamiento de Eduardo Frei Montalva, les invito a escuchar ahora a quien en 1989 fue electo senador con la primera mayoría nacional y 4 años más tarde, también con una altísima votación, elegido presidente de Chile para el periodo 1994-2000. Saludamos al presidente de la Fundación Eduardo Frei Montalva, su hijo, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. ¿Ahí se me escucha ya? Ahí sí. Perfecto. Quisiera, en primer lugar, decir este recuerdo es el recuerdo a Eduardo Frei Montalva, el hombre de la patria joven. Dignidad, participación, justicia y libertad. Así se titula esta intervención. Saludar especialmente a los que han participado hoy día y agradecerles a nuestra presidenta del Senado, Jimena Rincón, gracias por sus palabras, a Norbert Lampert, que destacó en la vida de Frei y de Adenauer como grandes líderes en América Latina y en Europa, a Rocco Buttiglione, vicepresidente de la Cámara, hombre
de pensamiento, gran amigo del presidente Frei también. Gracias por tus palabras. Y a Lourdes Flores, que nos ha dado una visión latinoamericana muy vital y necesaria en los momentos que estamos viviendo en cada uno de nuestros países. Y quiero también agradecer a quienes han colaborado en esta presentación, a la Casa Museo, a la Fundación Frei, a la Fundación Adenauer, al Centro de Extensión del Senado, a la Corporación Educacional Bernardo Leyton y a Radio Cooperativa como Idea Partner, que hacen posible esta transmisión. Gracias por escucharnos. Los distinguidos expositores que me han precedido han abordado ya varias facetas de la vida política de Frei, tanto en el ámbito nacional como internacional. Quiero destacar en esta oportunidad el dinamismo rector que la democracia tuvo en su pensamiento y en su práctica política, en un contexto en que las democracias representativas modernas enfrentan hoy día un conjunto de desafíos. El cardenal Silva Enríquez, al hablar y despedir en el funeral a mi padre, dijo: su voz seguirá resonando. En el día de hoy queremos volver a escuchar los ecos profundos de su voz en medio de nosotros. Eduardo Frei pensaba que una revolución verdaderamente humanista y motivada por el cambio social solo podía llevarse a cabo en una sociedad provista de patrones de organización democrática. Para él la palabra democracia surgía no solo como exigencia abrumadora en los sindicatos mineros, en los asentamientos agrícolas, en las universidades, en los establecimientos sanitarios, en las instituciones públicas, sino que representaba como imperativo del Evangelio, de las encíclicas, de la filosofía cristiana y de la teología católica. Dicho en breve, el orden social cristiano era su gran aspiración y la democracia su más justo instrumento. Por lo mismo luchó infatigablemente contra las dictaduras y autoritarismos, fuesen de izquierda o derecha, pero al mismo tiempo fue intransigente en la forma de entender la democracia. Él la sentía y vivía como un régimen de exigencias, exigencias para los gobernantes, exigencias para los representantes elegidos y funcionarios públicos de servir a la gente con dignidad, exigencias para los ciudadanos con sus deberes y derechos, no solamente derechos, sino que deberes, que ahora se está discutiendo esto en Chile, derechos y deberes. Exigencia para los partidos políticos de desarrollar conductas basadas en el bien común y embarcadas en valores éticos y morales, y exigencias de ser perseverantes en el esfuerzo de alcanzar las metas. En un ambiente cultural que con razón clama derechos en diversas esferas de la vida, es útil recordar esta otra dimensión de las convicciones democráticas de Frei. No hay derecho que se sustente, sino que se constituye en algún momento en un deber para la conciencia cívica. Para Frei, la democracia no era el reino de la mediocridad con votaciones periódicas. Había que superar una democracia ineficaz, que según él mismo lo decía, es aquella en que mueren las grandes reservas humanas, la imaginación creadora, la inteligencia ilustrada y la voluntad decidida, que son finalmente reemplazadas por un espíritu burgués de equilibrio y escamoteo de transacción y de balanza. Libro del presidente Frei, Aún es tiempo, en el año 1942, hace casi 80 años. Quien escribiera aquel libro señaló entonces que la forma en que funcionaban los partidos políticos constituía el factor más influyente en el desprestigio de la democracia. No lo decía hoy, lo decía hace 80 años. Tenía una visión del futuro clarividente. Consciente de esta realidad, se dedicó con cuerpo y alma, primeramente a fundar la Falange y luego la Democracia Cristiana, con el objeto de crear una fuerza política y una organización que brillara por sus virtudes cívicas. Y efectivamente,
esa democracia cristiana se convirtió en un imán de una juventud que buscaba construir un país más digno y justo, y que se expresó en esa verdadera oleada humana que se llamó la Marcha de la Patria Joven, donde miles de jóvenes marcharon y después los acompañaron siempre en su gobierno. Ese atractivo convertiría a la DC en el principal partido político del país y llevaría a Frei a la presidencia. Hoy, la salud democrática en Chile y América Latina no está en su mejor estado. Algunos han denominado este estado como una recesión democrática, en que se constata la disminución de la calidad democrática, incluso en los países tradicionalmente fuertes en esta materia. Se debilita en países que tienen una corta vida democrática y al mismo tiempo los estilos autoritarios frente a esto proclaman su legitimidad. Uno de los problemas que se ha vuelto más evidente es el dilema que se plantea a todos los regímenes democráticos. Cómo responder a las transformaciones estructurales necesarias que surgen del avance de la sociedad, encauzándolos por las vías institucionales, por eso fundamental las instituciones democráticas. Frei supo responder adecuadamente a este desafío. Su gobierno y el partido político que lo sustentaba fueron capaces de expresar las fuerzas sociales significativas que buscaban incorporarse al sistema político. Por ello logró impulsar en democracia cambios estructurales profundos, con los que se han recordado hoy día: la reforma agraria, la sindicalización campesina, la organización de los trabajadores a través de la Junta de Vecinos en todo Chile, los centros de madres que lideró mi querida Maruja, mi querida madre, y la llamada y gran promoción popular, seguía en todo el mundo. Cuando visitó Chile, Clinton me dijo que uno de sus trabajos más importantes cuando estaba en su época universitaria había sido una tesis que él había desarrollado sobre la promoción popular en Chile. Por ello, fue posible no solo para disponer del Ejecutivo, sino que por el hecho de haber construido una mayoría social que apoyara esos cambios, neutralizando los poderes que iban a ser inevitablemente trastocados y ganando la batalla de las ideas al hacer que la sociedad en su conjunto considerara razonables esos cambios. Ganó esta lucha persuadiendo, no vociferando, creando buena voluntad y no temores infundados en la comunidad. Un desafío central, a mi juicio, es la capacidad del sistema democrático para incorporar las fuerzas sociales que buscan transformaciones estructurales. La forma en que se hace compatible el sistema político con la justicia. Sin una adecuada resolución de este dilema, la democracia cojea y sufre, dando espacio a las tentaciones populistas y autoritarias que todo el día vemos acá en nuestra América Latina y que recordaba el presidente de la Fundación Adenauer. Otro de los grandes problemas de la democracia actual es que su representación política está cuestionada. Hay estudios que indican en que en 50 y 80% de los ciudadanos, según los países que se consideren, no se sienten representados por los partidos y cuestionan las reglas institucionales del funcionamiento democrático. La democracia aparece entonces como una promesa incumplida. Tal como nos mostró Frei al enfrentar la falencia de la democracia chilena en los años 50, fue que los problemas de la democracia se corrigen solo con más democracia. Su revolución en libertad hizo posible que amplios sectores marginados, como los campesinos, los pobladores, las mujeres, tuvieran voz, organización y participación electoral, y se constituyeran así en verdaderos ciudadanos de su patria. En esa misma línea, la democracia representativa, tal como la conocemos, debe ser complementada con una democracia que asuma sus dimensiones deliberativas. Hoy, el diálogo político, en el actual contexto de profundas transformaciones tecnológicas, ya no puede ser un diálogo circunscrito a los representantes políticos o a un diálogo de ellos con el mundo técnico. Hoy día es insostenible limitar ese diálogo cuando los ciudadanos han sido empoderados por el conocimiento disponible para todos hoy día en el espacio digital.
Cuando las redes sociales son un hervidero de conversaciones y forman opinión pública, y cuando la tecnología permite a cada ser humano poder constituirse en un verdadero medio de comunicación de masa. Uno de los desafíos democráticos del presente es la forma en que esta multiplicidad de diálogos se articula social y políticamente. Se transforma en una deliberación que cuente con canales institucionales, que finalmente permita tomar decisiones colectivas sobre políticas públicas y sobre el proceso político mismo. La deliberación política es un aspecto central de la democracia, porque desde la perspectiva del sistema político no es solamente un mecanismo para discrepar, sino también para concordar, para llegar a acuerdos. Hoy, la diversidad y el pluralismo, elementos constitutivos de la democracia, están de moda. Menos de moda está la voluntad de llegar a acuerdos, clave de la política democrática. Los compromisos no tienen por qué ser vistos como mala calidad o sin principio. Tantas veces los despreciamos los acuerdos. Los acuerdos de una época reflejan el balance de poder de una sociedad que en un momento dado, por lo tanto, siempre hay que reconstituirlos de una manera fresca, renovada y de acuerdo a la realidad del presente. Ellos han tenido y pueden tener diversos nombres, como ha sido en nuestra historia. Los consensos mínimos, el acuerdo nacional, la concertación política, social y económica. Todas estas maneras y otras de llamarlas que pueden surgir apuntan a lo principal: buscar la dignidad y la participación, la justicia y la libertad en un espacio civil democrático y con instituciones democráticas. Frei Montalva vivió en carne propia la política de la guerra civil, declarada o larvada. Nunca más la guerra de todos contra todos, aunque sea la guerra de las palabras. Hay que buscar los acuerdos que abran las puertas a la paz y a la cooperación, y con las herramientas que da el espacio democrático, romper aquellos pseudos acuerdos que paralizan el dinamismo de la justicia y de la libertad. Cuando la democracia se amplía y es generosa consigo misma, cuando se redefine a sí misma con más democracia, puede incorporar con solvencia las demandas que surgen de nuevas realidades políticas, sociales y sobre todo hoy día tecnológicas. Así puede abrirse el camino y al mismo tiempo convivir cómodamente con el ensayo y con el error. En nuestro país, Frei Montalva entendió esto a cabalidad y produjo los mayores cambios de la estructura de poder societal que Chile ha vivido en su historia moderna, a través de un vibrante proceso democrático. Queridas amigas y amigos, y a todos acá en Chile, en Latinoamérica que nos escuchan y en Europa, el último escrito de Frei Montalva decía: algo trepida en lo profundo, refiriéndose al ansia de libertad y democracia que la dictadura militar no había logrado silenciar en el pueblo chileno. Efectivamente, algo trepida en lo profundo. No tengamos miedo a la democracia. Sus dolencias se curan precisamente con más democracia y no con menos, sin populismo y sin violencia. Para finalizar estas palabras, quisiera recordar que hoy día, mañana precisamente, recordaremos los 40 años de su partida. Y quisiera decir que todos esperamos verdad y justicia. Creo que Frei y sus largos años de servicio público al país merecen este reconocimiento y este respeto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, presidente Frei, con esta reflexión, con este mensaje. Comenzamos a concluir este homenaje internacional al expresidente Eduardo Frei Montalva, agradeciendo a todas, a todos quienes participaron en él y motivando especialmente a los más jóvenes a que recorran la vida y realizaciones de este humanista cristiano consecuente y comprueben la validez de su pensamiento y acción política. Una vez más, gracias a quienes nos han acompañado desde diferentes lugares del mundo, a la presidenta del Senado, a la senadora Jimena Rincón,
al presidente de la Fundación Konrad Adenauer, al doctor Norbert Lammert, al expresidente del Partido Unión Democrática Cristiana y ex vicepresidente de la Cámara de Diputados, don Rocco Buttiglione, a la ex candidata a la presidencia y expresidenta del Partido Popular Cristiano del Perú, Lourdes Flores, y ciertamente al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Gracias también a quienes han hecho posible este homenaje, a la Fundación y Casa Museo Eduardo Frei Montalva, a la Fundación Konrad Adenauer, al Centro de Extensión del Senado, con el patrocinio de la Corporación Bernardo Leyton y desde acá, desde Radio Cooperativa. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, que tengan una buena jornada.